Muy buenos días, alumnos de la Universidad UNISAT. Me presento, mi nombre es Penélope Yadir Hernández Calvario y soy su docente en esta materia. Bien, en este momento voy a empezar a compartirles una pantalla en el cual vamos a ver lo que veremos en esta clase. Permítame un segundo. Bien, en esta clase vamos a abordar los conceptos generales que hemos visto a lo largo de este ciclo. Vamos a comenzar primero abordando qué es el concepto de derecho. Hemos visto que nuestra materia trata sobre fundamentos de derecho, pero es importante que comprendamos qué significa la palabra derecho. Ahora, la palabra derecho proviene del latín directum, que significa dirigir o encaminar. Este concepto va enfocado a educar al hombre en su ámbito social y estudiar su conducta. En este párrafo podríamos incluir un poco sobre la sociología. ¿Por qué? Porque la sociología va de la mano del derecho para poder examinar el comportamiento de la conducta humana. A mí me gusta mencionar que el derecho es una técnica de control social. ¿Por qué? Porque los seres humanos no estamos diseñados o no podemos comportarnos de manera adecuada sin transgredir los derechos de terceras personas. Es por ello que surge el derecho, ¿para qué? Para poder regular estas conductas con el propósito de que no lastimemos derechos de terceras personas. Bien. Se crearon normas de castigo o sanción que garantizan una convivencia correcta entre los individuos. Y desde un punto de vista doctrinario, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Bien, ahora vamos a ver, vamos a estudiar el derecho desde dos puntos de vista. Vamos a abordarlo como un orden normativo de la conducta humano dirigido a conservar las normas que regulan la convivencia social y a resolver los conflictos entre las personas. Y también vamos a observar al derecho como la ordenación de las relaciones sociales a través de un sistema de normas de conducta que son consideradas como soluciones justas a los problemas de la realidad. ¿Qué pasa con las características del derecho? Vamos a abordar y vamos a decir que son cuatro. La primera es la literalidad. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a que así se interponen derechos, también se les van a conceder tanto obligaciones como derechos a los individuos dentro de los dos sentidos. Esto quiere decir que se requiere de la interactividad de dos o más personas para ser efectivas, lo que constituye un elemento fundamental para el ejercicio jurídico. Vamos a tener que otro elemento es la exterioridad, que quiere decir que la norma jurídica toma en consideración la adecuada externa de la conducta con el deber estatuido de la norma, sin importarle si hay o no hay intención. Vamos a encontrarlo con la heteronomía, que es un término utilizado para describir la voluntad que no es propia del sujeto, sino que sigue la voluntad de un tercero. Es decir, que estas características ocasionan que un sujeto siga una ley que no es generada por él mismo. Es el antónimo de la autonomía. Y por último, vamos a encontrar la coercibilidad, que consiste en que la norma puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de las personas. Dicho en otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma y sanción a través de la fuerza física si el individuo se niega a cumplirla. Es decir, el Estado a través de la fuerza pública va a obligar a los individuos a cumplir la normatividad. Hemos hablado de la norma jurídica, ahora bien vamos a abordar su estudio. ¿Qué es la norma jurídica? Es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por una autoridad competente del caso con un criterio del valor y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. La norma jurídica tiene dos caras, por ponerlo así. Impone deberes, pero también va a conferir derechos a los sujetos. Se trata de una regla o precepto de carácter obligatorio emanado de una autoridad normativa legitimizada, la cual tiene por objeto regular las relaciones sociales o la conducta del hombre que vive en sociedad. ¿Qué pasa con la norma jurídica? En caso de que se incumple,
vamos a llevar una sanción. ¿Qué pasa con las características de la... Ay, no, disculpen eso ya. ¿Qué pasa con las fuentes del derecho? ¿Qué entendemos por las fuentes? Bien, la palabra fuente va a indicar el manantial de donde surge o donde brota el agua. Este término es más general, un poco aceptado por la sociedad, pero no tiene nada que ver con relacionado con nuestra materia. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar lo que es una fuente hacia nuestra materia? Bien, ahora, en la ciencia jurídica vamos a determinar o vamos a decir que las fuentes, en este caso las fuentes del derecho, van a ser los medios de donde se origina el derecho o aquellos medios de expresión del derecho. Es decir, de donde surge o emerge el derecho. Aterrizándolo a nuestro país, en nuestro sistema jurídico, podemos decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestro máximo referente. También hay que tocar puntos sobre los tratados internacionales, pero como lo marca la Constitución, los tratados internacionales no deben ir más allá de lo que confiere nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar el derecho? El derecho tiene diferentes manifestaciones atendiendo a sus fines, a sus valores y a los contenidos específicos de las actividades que regula. Vamos a tener que el derecho, en esta parte, vamos a tener derecho natural, derecho positivo y derecho vigente. Me parece oportuno comentarles que no hay una clasificación del derecho única, ni hay una universal en todo el mundo, no. Va a depender del autor que consultemos y cada autor va a manejar diferente clasificación. Ahora, a mí me gustó y abordamos en la universidad esta clasificación que es derecho natural, derecho positivo y derecho vigente. ¿Qué entendemos por el derecho natural? Son todos aquellos principios inherentes que tiene cada ser humano. Es decir, yo como persona me van a dotar de derechos simplemente por el hecho de ser considerado un ser humano. Es decir, yo, por ser un ser humano, tengo derecho a vivir, a que me den de comer, a que me vistan. O sea, estos derechos siempre se me van a dar por el hecho de ser un ser humano. Aquí vamos a entrar más adelante, bueno, no lo podemos abordar en esta materia, pero si le interesan estos temas, pueden abordar mm, corrientes, corrientes del derecho donde abocan esto. En el derecho natural es una corriente ius naturalista, en derecho positivo es ius positivista. Ahora, ¿qué pasa con el derecho positivo? Es el conjunto de ordenamientos que rigen en un territorio determinado en un momento histórico. Y el derecho vigente va a ser el conjunto de normas jurídicas que en lugar y en tiempo el Estado impone como obligatorias. Les voy a comentar que el derecho positivo también vamos a tenerlo presente cuando una norma va a cumplir con todo el proceso legislativo. Es decir, para que sea considerado derecho positivo, tiene que cumplir con un proceso legislativo. Es decir, ¿qué pasa con todas esas normas que se pueden considerar derecho positivo? Es porque llevaron un proceso legislativo, tienen los 7 procesos para que puedan presuponerse como derecho positivo. Es decir, va a haber una iniciativa, se va a discutir la ley, va a haber una aprobación, una sanción, una publicación de la norma y por último la iniciación de vigencia. Cuando una ley cumple con estos 7 pasos, se considera derecho positivo. Ahora, el derecho positivo también tiene que ser vigente, es decir, que en este tiempo sea regulado. Es decir, el derecho positivo puede ser vigente y también hay derecho positivo que no es vigente. Ahora, ¿qué pasa con el acto jurídico y el hecho jurídico? Un hecho jurídico es un acto o fenómeno que al producirse genera un efecto de tipo jurídico previsto y tipificado en las normas vigentes. Es importante mencionar que los derechos jurídicos pueden tener origen en actos del comportamiento humano o de la naturaleza y siempre estarán contemplados en el ordenamiento jurídico. Ahora, al ejecutarse, dan pie a que un derecho pueda ser creado, cambiado, le sea dado a un tercero o pueda perderse en función del cumplimiento de las leyes. ¿Qué pasa
Ahora con el acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho. La, la diferencia más notable entre un acto jurídico y un hecho jurídico es la voluntad y la decisión de producir consecuencias del derecho. Es decir, en un acto jurídico, yo como una persona no estoy segura o no tengo la intención de generar consecuencias de derecho, caso contrario con el acto jurídico, que en este caso yo sí tengo la decisión y la voluntad de crear consecuencias de derecho. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de hechos jurídicos? Vamos a tener tres, según su origen, según su estructura y según el tipo de acción. Según su origen vamos a encontrar un hecho jurídico natural o un hecho jurídico humano. Según su estructura vamos a encontrar los hechos jurídicos simples o los hechos jurídicos complejos. Y por último, según el tipo de acción, vamos a encontrar hechos jurídicos positivos, hechos jurídicos negativos, hechos jurídicos simultáneos y hechos jurídicos sucesivos. Como se pueden dar cuenta, son diferentes clasificaciones de hechos jurídicos que no siempre vamos a tener la voluntad de crearlos, sin embargo, se van a crear consecuencias de derecho. Ahora, ¿qué pasa con los elementos esenciales del acto jurídico? Para que un acto jurídico sea considerado válido, deben contar con estos elementos. El primero de ellos es el sujeto, y el sujeto va a ser la persona o grupo de personas que intervienen en el acto jurídico para que éste pueda llevarse a cabo. Y en este caso, los representantes legales, sucesores o terceros. Recordemos que en sujetos vamos a encontrar las personas físicas, o las personas jurídico-colectivas o también denominadas personas morales. Ahora, ¿qué pasa con la manifestación de la voluntad? Es el consentimiento libre que expresa el sujeto para llevar a cabo el acto jurídico. El objeto es el hecho o el bien por el cual se realiza el acto jurídico. No puede ser imposible, ilícito o contrario a las buenas costumbres. Es decir, el objeto siempre tiene que estar dentro de la naturaleza, puede ser comerciable y se encuentra regulado por las leyes. Es decir, yo no puedo venderle a una persona un kilo de tierra cósmica. ¿Por qué? Porque en primera no estoy segura de que sea tierra cósmica. En segundo, no puede ser tangible hasta ahorita, en este momento, que yo pueda adquirir ese bien. Y en tercero, ¿por qué? Porque necesitaría poder tener la herramienta necesaria para poder vender eso. Es decir, es imposible que yo pueda venderlo en este momento. En un futuro, como se desarrolle la tecnología, no creo que sea tan imposible que pueda llevarse a cabo, pero me parece un buen ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con la causa? Es el fin determinante de la voluntad para llevar a cabo el acto jurídico. Por ejemplo, el motivo que tuvo una persona para vender una propiedad, es decir, la intención. Aquí en este caso, en este ejemplo, se va a desarrollar un contrato de compraventa que está perfectamente regulado en nuestro Código Civil. Y por último, vamos a encontrar la forma, que son los requisitos que deben cumplirse para llevar a cabo el acto jurídico. Es decir, la redacción de contrato, la firma ante notario, etcétera. Hay contratos que necesariamente por disposición de la ley se llevan de determinada forma. Es decir, la venta de un inmueble, la ley nos exige que sea a través de una escritura pública ante notario. Ahora, hasta aquí he presentado estas pequeñas generalidades de nuestra materia, Fundamentos del Derecho. Me parece importante que puedas comentarles, permítame un segundo, déjenme regresar. Gracias. Esta primera parte me pareció importante mencionarles los conceptos básicos y claves para que vayamos entendiendo nuestra materia. El día lunes vamos a tener nuestra segunda sesión y en esta clase vamos a abordar sobre las obligaciones, su concepto, su definición, características, maneras de extinguirla, de transmitirla, porque es importante que manejen el tema de las obligaciones. Bien, hasta este momento me despido. Cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden hacer llegar mediante la plataforma o por mensaje
a través de la plataforma o correo electrónico. Estoy a su disposición y que tengan un excelente día. Nos vemos el lunes.